Y listo, ya estamos en vivo. Buenas tardes a todas y a todos que se están conectando. Desde Corazón Capital les damos pues la bienvenida a este conversatorio para hablar de la nueva normalidad. Tal vez nos vamos a dar un pequeño tiempo para que las personas se puedan conectar y compartir desde nuestras redes la transmisión en vivo. Súper, bueno, pues ya se están conectando. Antes que nada, pues darles las gracias por su tiempo y me gustaría presentar a nuestras invitadas y nuestro invitado de hoy que nos hacen el honor de compartirnos, pues, ideas y perspectivas internacionales, que es nuestro tema. Hoy es nuestro segundo conversatorio. Hicimos un primer conversatorio que también pueden ver en línea en la página de Corazón Capital de Facebook. Con Roberto Martínez, representante de la OCDE, y Valeria Moy, analista. Es importante pues comentarles que estamos dando seguimiento a una serie de conversatorios para hablar de la nueva normalidad, de la crisis del COVID con sus retos y también sus soluciones, porque hay que hablar también de las propuestas positivas, ¿no? Siempre tenemos esa tendencia en hablar pues de lo negativo y lo que nos está pasando, lo que está mal, pero pues nos cuesta trabajo también de reconocer lo que está bien, ¿no? Entonces eso es un poco también para intercambiar ideas y ver si en gobiernos locales, como es el enfoque de Corazón Capital, sin perder de vista el enfoque internacional, por supuesto, si en esos gobiernos locales existen buenas prácticas. Y para platicar de esos temas nos acompaña el día de hoy Heidi Smith. Heidi, que una profesora de economía, doctora, también, Heidi, tú estás en la Universidad Iberoamericana y además la especificidad de Heidi es que también es representante del Partido Demócrata de Estados Unidos acá en México. Entonces eso tal vez nos dará también de qué platicar en este conversatorio. Hola Heidi, ¿cómo estás? Tu micrófono nada más, muy bien, súper. También nos acompaña Jennifer Cosgrave. Ella es encargada de los programas de sociedad del British Council aquí en México, también una institución internacional presente en muchos países, que ahí nos contará Jenny cómo está reaccionando el British en el mundo. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y hola a todos y todas que nos acompañan hoy. Muy bien, Jenny, gracias. Y nos acompaña también Emmanuel Lamour, de la Embajada de Francia, desde una agencia que se llama Business France, que es una agencia de promoción de inversiones y de diplomacia económica, digamos, que Francia tiene pues, en distintos países del mundo también. Él es encargado de inversión internacional para Business France México. Hola, Emmanuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el mundo que está presente hoy. Muy bien, gracias por tu tiempo, Emanuel. Pues sin más preámbulo, empecemos ya con el tema. Me gustaría primero, Jenny, que nos platicaras un poco qué hace el British Council, ¿no? Porque casi todo el mundo conoce el British Council, ¿no? Es una institución bastante conocida en el mundo, pero ¿qué hacen exactamente? Porque a veces nosotros pensamos que solamente dan clases de inglés, pero no, el British también tiene un montón de programas sociales y de acciones de solidaridad internacional que realiza. ¿Y qué hace y cómo ha reaccionado el British ante esta contingencia y esta situación de crisis, no solamente sanitaria, sino también económica y social? Adelante, Jenny. Claro, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, por Corazón Capital y Aurelian también. Sí, exactamente. A veces mucho del trabajo de British Council sí es la enseñanza de inglés, pero tiene una razón muy particular y muy importante. El British Council es la institución del gobierno de Reino Unido de relaciones culturales y oportunidades educativas.
Entonces, nuestro rol realmente en los 112 países donde tenemos una presencia es crear y fortalecer relaciones de confianza. Por ejemplo, en mi caso, entre Reino Unido y México. ¿Y cómo podemos asegurar que todas las personas en el mundo tienen acceso a una educación de calidad? Y ese obviamente es un reto enorme y tratamos de lograr esta visión de un mundo que está conectado, donde hay confianza entre países, en tres maneras o tres pilares en particular. La primera es la enseñanza de inglés. La idea es, si hablamos la misma idioma, si nos podemos comunicar y conectar a través del inglés, pues este es como un paso importante de la conexión, la mutualidad y la confianza. El segundo pilar de nuestro trabajo es arte y cultura. Creemos que a través de conocer el arte y la cultura de otro país y poder compartir tu historia y tu arte y cultura es una manera de conectar que es muy poderoso. Y realmente puedes compartir y crear confianza cuando puedes tocar, ver y compartir arte. Entonces también ese es un parte de nuestro trabajo muy importante. Y aquí en México es muy importante para nosotros aprender y dar oportunidades a las artistas mexicanas en Reino Unido y también promover la arte y cultura de Reino Unido. Y por último es la tema de educación y sociedad. Y creemos que si vivimos en un mundo más inclusivo, más equitativo, donde todas las personas tienen oportunidades de desarrollar futuros sostenibles, realmente este va a ser un core del futuro de nuestro mundo. Y yo soy y obviamente yo creo que es lo más importante porque soy la encargada de programas de sociedad aquí en México. Pero creo que hoy, más que nunca, nuestros proyectos de sociedad, de justicia social, de inclusión, son sumamente importantes si vamos a seguir adelante y salir de esta crisis de COVID o los retos que nos representa COVID-19. Y muy rápido sobre qué es lo que estamos haciendo British Council para responder a todos estos retos. Pues tenemos muchísimos programas ya en camino por muchos años. Entonces trabajamos con líderes mexicanos, instituciones y gobierno y sociedad civil, universidades también. Ibero es un socio súper importante para el British Council, pero tenemos líderes y redes muy establecidos en México. De hecho, British Council va a cumplir 77 años trabajando y formando parte de la comunidad mexicana. Entonces, lo que hemos hecho es preguntado los líderes y las comunidades qué es lo que ustedes quieren hacer, cuáles son los retos que ustedes quieren enfrentar y cómo British Council puede ser un aliado suyo. Y creo que durante la conversación voy a poder dar ejemplos de los diferentes proyectos que hoy en día han lanzado y están implementando los líderes mexicanos, pero realmente ha sido algo muy fuerte y muy poderoso para mí ver cómo están poniendo en acción sus visiones aquí en México para enfrentar los retos de COVID-19. Sé que no tenemos mucho tiempo cada uno, entonces quiero respetar este tiempo. No, muy bien. Sí, pues muchas acciones que incluso pues seguramente la gente no conocía. Entonces está muy bueno. Gracias, Jenny. Y ahora me gustaría, Emanuel, que nos comentaras, pues tú desde Business Funds, ¿cómo han visto las cosas? ¿Qué hace en general Business Funds y cómo han reaccionado ante esta crisis? Pues ustedes más bien económica, que es lo que más les impacta, me imagino. Bueno, gracias, Aurelia. Bueno, en primera instancia quizás hacer una pequeña presentación de lo que es Business Funds. Creo que es importante también para la gente que nos sigue. Business Funds, como lo has dicho, es digamos, la agencia comercial de las embajadas de Francia. Digamos, es el apoyo comercial para las embajadas. Estamos presentes en 56 países y más o menos 80 oficinas en el mundo.
El objetivo básicamente es fomentar las relaciones comerciales entre Francia y los países en los cuales estamos. ¿De qué manera de qué manera trabajamos? Es muy simple. Seguramente muchos de ustedes conocen lo que era ProMéxico antes, que no existe hoy. Obviamente, Business France es un poco distinto, pero apoyamos las empresas francesas que tienen como objetivo, como estrategia, llegar al mercado mexicano, es decir, que les proponemos como estudios de mercados, como semanas de encuentros con industriales, con empresas mexicanas, para justamente que puedan conocer, saber más sobre el país y tener la posibilidad de fomentar una estrategia de desarrollo en el país de México. Hoy en día existen más o menos 600 filiales o empresas francesas en México. Eso es muy importante. Las empresas francesas están presentes en todos los estados de la República y sobre todo creemos en muchos sectores claves de la economía. Obviamente sectores muy tocados por la crisis, como aeronáuticas, automotriz, pero también otros sectores que tuvieron que cambiar la forma de ejercer en México como salud, como agroalimentaria, y entonces como acompañamos esas empresas, obviamente estamos aquí con ellas como todo el tiempo para también comentar qué está pasando en ambos países y sobre todo apoyando todo tipo de decisiones económicas que podrían llegar a tomar en el país. Por otra parte, y de verdad que es la parte del departamento que represento en Business France, es todo lo que llamamos atractividad país en Francia, es decir, acompañamiento de empresas mexicanas que tienen el deseo de desarrollar actividades o simplemente negocio en Francia y obviamente en Europa en general. Obviamente el equilibrio es un poco distinto, tenemos menos empresas mexicanas en Francia, pero estábamos trabajando fuerte sobre eso y como todos sabemos, cada tipo de crisis trae también muchas oportunidades y también la idea es volver a trabajar sobre lo que Europa puede proponer en su conjunto, incluyendo obviamente al Reino Unido, y también como a veces como presentar a los inversores mexicanos, sobre todo en tiempo de crisis, que no solamente existe América del Norte y que sí hay una independencia fuerte, obviamente, en el mercado norteamericano, pero hay también vínculos muy fuertes entre México y Europa, y eso es lo que intentamos hacer con todo tipo de empresas mexicanas. De hecho, mexicanas, grandes grupos con los cuales trabajamos en conjunto, de hecho, con la embajada, pero vamos hasta programas de acompañamiento para pequeñas startups mexicanas que ven oportunidades en Europa. Muy bien, Manuel, muchas gracias por esas precisiones. Y sí, efectivamente, pues los organismos internacionales han tenido pues que replantear sus acciones y sus ejes prioritarios, pero también las ciudades. Eso es un tema que pues está poco comentado porque en general hablamos de los estados, el Estado-Nación y del papel de los estados en el tema de esta crisis sanitaria y socioeconómica, pero me gustaría también que Heidi nos comentaras un poco sobre lo que tú haces, lo que tú investigas desde la trinchera económica y desde la academia. ¿Cómo tú has visto esa reacción o cuáles han sido los principales retos que has visto de los gobiernos locales, tal vez empezando a entrar en el tema como tal de algunas ciudades de Estados Unidos y de lo que se está enfrentando hoy en día? Perfecto, es una gran pregunta. Muchas gracias para estar aquí. Yo soy profesora de economía en la Universidad Iberoamericana. Doy clases sobre economía política, de política pública, de introducción a la política pública y cómo funcionan estos temas. Mi investigación, soy SNI2, del Sistema de Investigadores, entonces yo investigo lo que más me interesa y me trajo aquí en México. Soy de los Estados Unidos. Soy de Minnesota, no de Minneapolis, pero de Minnesota, entonces tengo mucho para decir sobre el tema.
pero más adelante. Investigo 3 temas muy particulares. O sea, lo que me trajo aquí en México en particular es, investigo la toma de decisiones de gobiernos locales. A mí me interesa saber cómo y por qué toman qué decisiones y cómo la política pública genera esos gobiernos locales. Lo veo en 3 aspectos. La primera es en temas fiscales. Yo veo temas de federalismo fiscal, temas de impuestos, temas de recaudación y particularmente en bonos municipales, o sea, cómo se financian las ciudades sus acciones. En segundo lugar, analizo el tema de equidad social. Equidad social es una cuestión de cómo tomamos decisiones para asegurar que lo que menos tenga, podemos devolver para que tenga más oportunidades. ¿Okay? Entonces no es igualdad, no es dar el mismo a todo el mundo, sino más bien es los que no tienen menos, lo damos un poquito más. ¿Okay? Y un tercer tema que investigo, y creo que tiene mucha pertenencia aquí, es un tema que se llama paradiplomacia. Paradiplomacia es un tema de cómo analizamos o cómo entendemos las acciones de gobiernos locales que traspasan a la diplomacia, ¿no? Puede ser temas de policía, puede ser temas de económicas, transporte, salud, o sea, hay muchos temas, cultura, como dijo Jennifer, hay muchas formas que traspasamos lo que hagamos en nuestro entorno urbano o municipal o la ciudad donde trabajamos y lo traspasamos a diferentes ciudades. A veces eso tiene conflictos en el gobierno nacional, a veces tiene coherencia con el gobierno nacional, a veces hay momentos que queremos traspasar políticas. Entonces, lo que trato de analizar es esas relaciones entre las ciudades y por qué lo traspasan en esos momentos. Entonces, creo que tenemos mucho para conversar. Hay unas cuestiones, si quieres entrar a las preguntas o... Sí, adelante, adelante, Heidi. Coméntanos un poco, si quieres, cuáles han sido las respuestas, las primeras respuestas de las ciudades en Estados Unidos de ese regreso a la nueva normalidad. Pues creo que, en primer lugar, lo que ha hecho los Estados Unidos, que no ha pasado aquí en México, es políticas contracíclicas, ¿no? Políticas contracíclicas son ayudar a los microempresarios a nivel nacional a tener programas nacionales para apoyar directamente a empresarios o desempleados, ¿no? O sea, una forma... Cuando tenemos un sector con formalización, en estos momentos de crisis, lo que queremos hacer en términos económicos macro es fortalecer los que no tengan, ¿no? En estos momentos y asegurar que siguen los pagos. Porque cuando cortamos vínculos de negocios, en esos momentos que no podemos pagar las cuentas de las rentas o los empleados y quedamos con desempleados, hace cortocircuitos a la economía y eso es mucho más largo tiempo para trasladar y responder a esos momentos. Entonces, una de las políticas primordiales que hizo los Estados Unidos es ayudar a diferentes fondos. Inglaterra, también Francia hicieron lo mismo. Yo creo que fueron con más éxito en otros países que en los Estados Unidos, que en 24 horas o 45 horas el fondo, porque falta de transparente por parte de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos no quisieron tener respaldos directos de algunos fondos. Escuchamos noticias de haber diferentes negocios de pymes, bueno, medianas, que regresaron el dinero del gobierno federal, por ejemplo. Y eso fueron las primeras como golpes, ¿no? En términos de transporte, ¿no? Hay unas políticas muy interesantes que están planteando, ¿no? De cortar líneas de metro, o sea, ahorita es un momento, o sea, dado que estamos todos en casas, los gobiernos locales tienen un momento, o sea, lujoso para cambiar políticas pequeñas que no, aunque no tengan dinero, pueden reorganizar sus ciudades. Entonces estoy pensando justamente en el tema de transporte. O sea, dado que hay más personas que usan transporte público que privado, cortamos las líneas de los bicis, o fortalecemos las líneas de bicis, cortamos las líneas de privados. O sea, cuestiones de organización de la ciudad podemos hacer en ese momento que no tengo ejemplo explícita, o sea, hay organizaciones locales en Seattle que están tomando la decisión. Temas de salud, ¿no? Ahorita una cuestión muy importante que puede estar haciendo es vigilando todos los centros comerciales y centros de la ciudad dentro de los mercados públicos. O sea, justamente el coronavirus empieza con un mercado.
deberíamos empezar a vigilar y checar las temperaturas y los pies y asegurar que la gente viene con máscaras, con los transportistas, ¿no? O sea, hay cuestiones más, o sea, específicas. En temas de policía acá, o sea, obviamente es el temazo en Estados Unidos en el momento, ¿no? La propuesta actual es defunding, ¿no? O sea, quitar todos los financiamientos de los policías. Salió el candidato del Partido Demócrata diciendo que no es una buena idea de no poner financiamiento, pero lo que están ahora empezando a hacer es reconcentrando community policing, o sea, la policía comunitaria. En vez de, hubo un momento en los 70s de consolidation, o sea, consolidación de diferentes mercados de los policíacos, ¿no? En zonas metropolitanas. En realidad, hay un momento local ahorita de desconcentrar a esas policías y ponerlas en los barrios donde conoce la gente, donde conoce el vecino, donde se pueden hacer las demandas, ¿no? Entonces, esas son unas cuestiones que podemos hablar de unas tendencias a la nueva normalidad que podemos trabajar. Claro, claro. Y pues justo está interesante lo que comentas de las políticas contracíclicas, pues es esa parte de privilegiar pues otros tipos de movilidad hacia una movilidad más sustentable, por ejemplo, ¿no? Todos estos nuevos comportamientos pues sanitarios, de protección, de prevención en los espacios públicos, que estamos pues viendo también, como bien lo mencionas, un poco la misma tendencia en Europa. Entonces, ¿cómo ves tú, Jenny, en Inglaterra, en Reino Unido? O sea, ¿qué ha pasado desde los gobiernos locales? Porque pues también el alcalde de Londres ha sido pues bastante activo en esta tarea de la nueva normalidad y bastante innovador. Entonces, cuéntanos un poco cómo están las cosas allá. Sí, gracias. Y quisiera tocar como un tema que Heidi nos platicó ahorita de transporte, como un ejemplo de una temática muy importante que Reino Unido está tratando de entender y analizar, que es exactamente lo que dijiste, Heidi. Tenemos una oportunidad muy chico de reentender y remoldear como nuestro landscape, ¿no? Nuestro entorno. Y Londres, yo creo, desde mi punto de vista, es una ciudad que está tomando mucha ventaja de esta oportunidad. Y uno es como investment, discúlpame, hablo spanglish, no sé qué me pasó, pero un investment en los sistemas de transporte. Hay, si no me equivoco, son de 240 millones de libras para rehacer la infraestructura de Londres para que la gente usen bicicletas, caminan más y transporte público. Y realmente es un cambio de cultura muy fuerte, que había mucha resistencia en el pasado, pero esta contingencia y esta pandemia global realmente nos ha dado una oportunidad a nivel local de cambiar en una manera muy sistémica cómo viajamos por la ciudad. Y entonces creo que transporte es un ejemplo de cómo de cambiar como nuestra infraestructura, pero también hay una zona de Londres de hoy en día donde no puedes usar tu coche. Y yo he estado siguiendo este debate por muchos años. Desde hace 7 años, creo, propusieron esta política y los residentes del centro de Londres realmente lo rechazaron. Y ahorita estamos entendiendo que no podemos seguir usando nuestros coches en el centro de Londres. Y ahorita tal vez tomaron ventaja de la tema que todos estamos en casa, de cerrar partes de Londres donde no puedes usar tu coche. Entonces, para mí, estos son 2 ejemplos muy locales, muy pertinente de una ciudad, pero realmente va a tener como refleja el contexto global que estamos viviendo. Y creo que para el British Council, para terminar aquí y abrir el espacio, British Council realmente entienda la importancia de tomar acción a nivel local para tener un impacto global. Y ahí termino para ahorita. Sí, totalmente, justo uno de esos buenos ejemplos, ¿no? Y en contraste
a las acciones también del gobierno nacional, ¿no? Totalmente divergente este alcalde de Londres que se está brillando incluso por esas acciones innovadoras y es un poco tal vez comparable a lo que está pasando en Francia. Tal vez, Emmanuel, tú nos puedas contar un poco qué está sucediendo en las ciudades de Francia, que ahorita justamente están regresando a la normalidad. Estaba viendo en las noticias que Francia está implementando en pleno verano una práctica de las playas dinámicas, ¿no? Que no sé si nos quieras contar un poco de qué es esto y qué está pasando en las ciudades ahorita en pleno mes vacacional. Bueno, un poco te podría contar sobre las ciudades, pero el tema que creo que es difícil saber qué se está implementando en las ciudades en Francia ahora mismo, porque tú sabes bien por ser francés que estamos en plenas elecciones municipales, entonces mucha gente también usa la crisis del COVID para hacer pasar como mensajes. Entonces, como toda la parte que comentaron Ivy y Jenny sobre el transporte, sí es un tema que estamos viendo en París. Con un alcalde que está defendiendo digamos, todo lo que ha hecho en los últimos años sobre poner más bicicletas también, más transporte público, y ahora a lo que voy es que es difícil al final comparar como las situaciones quizás con Londres o otras ciudades de Estados Unidos porque el contexto es 100% político. Ahora, a mí me gustaría quizás como explicar quizás a nivel un poco más global lo que ha pasado en Francia y todo lo que se ha implementado para también frenar y facilitar algunas posibilidades para las empresas. Hemos dicho desde el principio de la crisis que los países asiáticos sufrieron menos quizás de la crisis sanitaria porque están preparados, porque ellos han pasado por ese tipo de virus y de enfermedad hace 10 años, entonces supieron, digamos, frenar la crisis sanitaria. En Europa no lo supimos hacer porque creo que nos agarró de golpe, como en casi todos los países del mundo, y de hecho como algunos países peor que otros. Lo que sí, la experiencia que teníamos de los últimos años es seguramente la crisis de los subprimes de 2008, que dejó por lo menos la economía francesa en un estado muy complicado. Entonces, lo que se ha hecho desde el principio de la crisis, me gustaría enumerar unas fechas importantes de toda la crisis para explicar cómo Francia supo soportar y apoyar la economía. Entonces, cuando el momento, creo que es el 20 de marzo, es cuando el presidente se pronuncia por lockdown en Francia. Al mismo tiempo, lanza un programa de 345 billones de euros para soportar la economía francesa. Sabemos ahora que pasamos a 450, porque al final como se presentó un poco más dramático de lo que se esperaba en un principio. En el 25 de marzo se presenta un plan de urgencia para soportar a las startups de 4 billones de euros. El 31 de marzo, un plan de emergencia para todas las empresas que exportan en Francia. Quizás después tendremos un poquito más de tiempo para hablar del tema, pero en Francia contamos con un banco público de inversión que se llama la BPI y que justamente apoya a las empresas en varios temas, pero especialmente para las empresas que quieren exportar. Y obviamente en una situación en la cual todo está parado y ninguna empresa tiene la posibilidad de exportar, como tener un soporte de algunos meses, por lo menos para dejar pasar la crisis. Y después quizás lo podríamos explicar en como best practice, como lo hemos hablado antes, pero la idea es salvar como sectores claves en Francia y ya hubo como un plan de soporte para el turismo. Sabemos que Francia es uno de los países a nivel turístico más importante del mundo, con 80 millones de turistas al año por una población de menos de 70 millones, es decir, que tenemos más turistas que habitantes. Entonces es importante, es un plan de 18 billones de euros que quizás después podré volver para explicar de qué forma se hizo durante, digamos,
el momento de cuarentena y de qué forma se va a implementar, sobre todo ahora en verano que se está esperando como la temporada alta. Un plan también sobre la industria automotriz de 8 billones de euros para relanzar, digamos, toda la actividad. Cabe destacar que obviamente esta crisis, lo hemos hablado, imagino en todos los países, es también, cuando hablas de nueva realidad, es pensar de qué forma podemos también volver a producir más en nuestros propios países. Obviamente no estamos hablando de una nueva globalización, pero sí quizás pensar en algunos sectores claves de qué manera podemos producir en nuestros países, y eso es importante como tener una independencia en algunos sectores. Creemos que el sector automotriz es importante y este plan va a apoyar obviamente las empresas presentes en el mercado francés, tanto las empresas francesas como las empresas extranjeras, y obviamente todas las empresas que quieren invertir en los próximos meses y años en Francia también podrán aprovechar ese plan para existir, digamos, en Europa. Van a venir otros planes sobre aeronáutica y también un plan de apoyo a las startups basado con la French Tech. Todavía estamos esperando qué se va a decir, pero como lo ven, estamos viendo cada sector de qué manera vamos a soportar, digamos, nuestras empresas que pasaron casi 3 meses sin poder trabajar. Muy bien, ¿no? Pues sí, una estrategia que está muy enfocada en sostener. Sí, adelante, Manuel. Perdón, me olvidé destacar también que eso fue, obviamente sabemos que las cargas sociales en Francia son bastante altas, creo que es un tema que se sabe, pero también quiero decir que eso creo que es una acción que se implementó en Francia durante la crisis y no sé si otros países lo hicieron, se llama el desempleo parcial. Es decir, que el Estado al final pagó los sueldos con un techo del 84% a todas las empresas que tuvieron que cerrar durante la cuarentena. Es decir, que 12 millones de personas pudieron aprovechar de esa ayuda del gobierno y recibieron, digamos, el 84% de su sueldo por el Estado y el resto por la empresa. Es decir, que esas 12 millones de personas que no tuvieron que ir a trabajar, que pudieron hacer el teletrabajo o simplemente quedarse en casa porque la actividad no lo permitía, pudieron recibir entre el 84% y el 100% de su sueldo. Y eso permite que no haya como despidos gigantes. Obviamente vamos a tener como empresas, sobre todo eso lo vamos a ver en septiembre, empresas que van a cerrar, personas que se van a quedar sin empleo, pero por lo menos en comparación a otros países, y estoy pensando obviamente en México, estoy pensando también en Estados Unidos, no hubo una ola importante de despidos. Y el último punto, hubo una posibilidad para todas las empresas que no tienen el financiamiento disponible de poder posponer el pago de todas sus cargas sociales hacia 4 meses. Es decir, que hoy en día las empresas no pagan impuestos. Ahí termino. No, pues sí, un conjunto de medidas sociales, y justo pues Francia es un poco distinto pues de Estados Unidos, porque en Estados Unidos los estados locales tienen un poco más de competencia y de autonomía. Tal vez, Heidi, tú nos puedas pues comentar cómo fue la reacción tanto del gobierno federal como de algunos gobiernos locales, tal vez con este tema pues económico, cuando pues en general tenemos pues esa visión que el gobierno pues estadounidense y la visión es bastante liberal, donde el Estado no se quiere meter tanto en esos temas de rescate económico y social, ¿no? Y es más pues el libre mercado que domina ahí. ¿Estamos en lo correcto con esa interpretación, o qué pasó con el tema de la crisis? Y algunos gobiernos locales han contestado de alguna forma innovadora o distinta del gobierno federal. ¿Tú cómo ves este tema económico y social allá? Sí, ha sido una lucha de poder en los Estados Unidos. O sea, entre Trump diciendo que tiene el poder absoluto sobre todos los estados y municipios, y los gobernadores, que es la primera vez que tenemos ese choque entre gobernadores y el gobierno federal y el federalismo picando, ¿no?
Andrew Cuomo, el gobernador de New York, al principio dijo, mira, o sea, yo colecto más impuestos propuso el senador de Kentucky que los estados pudieran ir en bancarrota. Y Cuomo dijo, no, al contrario, yo pago tus salarios porque yo soy un estado que tengo más habitantes y más ingresos, entonces yo pago por los salarios de su gente, entonces mejor te callamos y hablamos de la federación como somos, ¿no? Entonces, pero eso es un poquito más adelante. Yo creo que todos esos planes, o sea, sí ha sido muy divertida la política gringa, además estamos en una época electoral que también está muy divertida. El candidato de los demócratas es Joe Biden, es presumptive, estamos esperando la candidatura, pero en fin. Pero en realidad quiero subrayar que la política local aquí en la Ciudad de México, la política de Sheinbaum, yo creo que ha hecho esta política de contracíclica bastante bien. Tiene un fondo para microempresarios, para dar dinero para que sigan adelante sus empresas. Entonces, no siempre tenemos que tener política nacional, pero también hay política local que podemos gestionar y apoyar los gobiernos locales. Una de las políticas también del gobierno federal fue subsidiar los desarrollos de desempleo a los gobiernos locales, estatales. Dan $600 más al fondo subnacional. Entonces, los diferentes estados tienen diferentes mecanismos para recoger el desempleo, los cheques de desempleo para las personas que están desempleados, pero la federación dio un subsidio más. Entonces, eso está interesante porque están subsidiando a los estados para que haya mejor dinero circulando en la economía. Una cosa que aquí no existe son fondos subsoberanos de desempleo, que podría ser algo interesante para México, ¿no? Que el estado, cada uno de los estados tendrá esos fondos para dar subsidios a los trabajadores informales que paguen para estar en el sistema, para que cuando en esos momentos no tendrá que salir a la calle en el momento que es muy peligroso hacerlo. Una cuestión, o sea, yo vengo del estado de Minnesota, es un estado que implementó una cuestión aquí que es muy interesante, es México tiene sus semáforos y ha sido muy claro el gobierno en términos de qué semáforo, dónde estamos. En Estados Unidos, como somos tan dispersas, Minnesota implementó la cuarentena muy antes, al principio, ¿no? Tiene un estado muy demócrata y muchos estados demócratas cerraron sus calles y los bares y las tiendas y cuarentena completa muy temprano, y algunos que fueron un poquito más republicanos, muchos del sur de Estados Unidos, no quisieron cerrar y fueron los primeros para abrir. Entonces también ves esa dinámica de economía política de quiénes fueron qué. En Minnesota, donde vengo yo, hay 1,000 muertos de 8 millones de personas, y de los 1,000 muertos, 90% son en hogares de casas para los ancianos. Entonces te das cuenta que tal vez, bueno, fue bastante efectiva las medidas, pero también uno tiene que pensar más allá después de esas medidas, cómo lo vamos a sobrevivir en esos momentos. En términos de acciones, yo sé que contact tracing es una cosa que están implementando en Jalisco, que me da mucho gusto. Yo creo que si estamos pensando en local policing o de esas concentraciones, también podemos pensar en contact tracing, pero en zonas más pequeñas, ¿no? Tal vez no tengo confianza que el gobierno nacional mexicano tenga mis datos personales donde he ido, pero sí me gustaría que me avisan si hay algo con COVID en una área local de donde voy. Entonces, puede ser que un alcalde o un gobierno local pueden encargarse de ese tipo de acciones. Quiero hablar de dos cosas más. En términos de finanzas públicas, una de las cuestiones que pasó en los Estados Unidos muy feo es que, dado que no había circulación de dinero en las empresas, ¿no?, que se cerraron, muchos de los impuestos locales están de base de los impuestos sobre, no tenemos value added tax, o sea, pero tenemos sales tax, o sea, cuando compras algo, ganan un poquito de dinero a los gobiernos estatales y locales. Y esos impuestos ya no están. Entonces, lo que ha pasado es que han vaciado los fondos locales, los gobiernos locales. Entonces, eso es un espacio fiscal que están con algo que se llama current expenditures, o sea, gasto corriente que necesitan recoger para gastar. Eso es algo que no ha pasado en México tanto, pero podría ser si ampliara su base fiscal necesaria.
Pero en esas medidas, entonces, el gobierno de los estados están tratando de buscar dinero de la federación para dar a ellos. Entonces, ha sido un debate también de economía política bastante fuerte. Tengo una investigación acerca del siglo de, este es mi segundo punto y con esto me cierro, sobre, después de 2008, la crisis financiera, muchos de los gobiernos locales, cuando había como recortes presupuestales en los gobiernos locales estatales, lo que ha pasado es que recortaron los empleos de las mujeres, en primer lugar, y en segundo lugar las minorías, o sea, los trabajos menos estables es con quienes que tengan los trabajos que dan de baja. Entonces, tenemos un trabajo sobre esta equidad social que necesitamos plantear. Hay mucho más desempleo por mujeres y por gente que no tiene trabajos fijos en estos momentos, que necesitan más apoyos. Entonces, los estados deberían y los municipios pensar cómo recompensar a esas personas, aunque no son los fijos de su organización, tal vez los que más necesitan, no son los CEOs, y más bien son los trabajadores de día a día, y cómo le pueden dar recursos, y esos son esquemas dentro del propio presupuesto, ¿no? O sea, tú pagas 80% al empleado de seguro y un poquito para los que no tienen un trabajo fijo, para que haya el equilibrio, que no tenemos que estar en la calle sufriendo un día a día, vendiendo cosas y asegurando que estamos todos bien, porque eso es lo que queremos. O sea, queremos que toda la sociedad estemos bien, no solamente un par sentados enfrente de computadores, ¿no? Claro, pues muchas gracias, Heidi. Justo comentas el tema del desempleo, que pues es algo que ha tocado a mucha población, y justo que la ha tocado pues de manera desigual en función de los estados, de los sectores, etcétera. ¿Cómo se está comportando esa actividad, Jenny, en Reino Unido? ¿Existen mecanismos que se implementaron de seguridad social pues emergente? Porque pues también tenemos entendido que el Reino Unido pues está un poco cerca de esta visión, ¿no? Pues liberal, económica de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha replanteado esta visión? ¿Los gobiernos locales también inyectaron dinero para paliar a la crisis? ¿O qué ha pasado? Sí, gracias. Pues sí, de hecho, hay muchísimas cosas que los gobiernos a nivel local han implementado para enfrentar exactamente estos retos. A nivel nacional, igual como Francia, tenemos este esquema de tratar de evitar que todo el país pierda su trabajo. Entonces, igual, el gobierno ha dicho a las empresas y compañías grandes y chicos que si no despiden la gente, el gobierno pagará 80% de su sueldo hasta octubre. Y ha dado un colchón a nivel nacional a la economía. Sin embargo, sabemos que en octubre va a terminar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los gobiernos locales? Y me llega a la mente 3 ciudades importantes de Reino Unido, porque entendemos que Reino Unido está hecha de 4 países y no solo Londres. Entonces, no estoy haciendo mi trabajo si no reconozco que, por ejemplo, en Manchester, que es una ciudad muy grande y como el motor industrial del país, han asegurado que todo, si tienes hijos, tienes derecho a childcare totalmente gratis. Y como a nivel, lo que a mí me parece muy interesante en Manchester es esta conexión entre gobierno y sociedad civil. Por muchísimos años hemos visto una confianza y mucho trabajo para desarrollar esta mutualidad, que sociedad civil es tan fuerte que pueden tomar roles importantes del gobierno y implementar y dar los servicios que es como la responsabilidad del gobierno, pero lo están haciendo en conjunto. Entonces, lo que hemos visto en Manchester es 8 millones de libras disponibles para la sociedad civil que pueden aplicar para como trabajar retos y temas en comunidades locales, en particular las comunidades más vulnerables.
Otro ejemplo que estaba pensando ahorita que mis colegas estaban hablando es en Newcastle, que está también en el norte, muy, muy cerca de Escocia, una iniciativa que se llama Community and Economic Resilience Package. Entonces, cómo el gobierno local puede promover la resiliencia de la economía local. Este incluye apoyo para las gente que pagan renta, para reducir la renta que tienen que pagar. Significa que hay nuevas oportunidades para como desarrollar nuevas habilidades de profesional y también estas aportaciones para desarrollar e implementar proyectos a nivel global. Y dos cosas rapidísimas. También en Newcastle, como tal, hay una conexión fuerte entre sociedad civil y el gobierno. Hay una conexión fuerte de sector privado y el gobierno. Y lo que hemos visto en Newcastle es algo que se llama City Task Force Industry Response. No sé cómo traduces Task Force, pero es como un equipo de líderes que trabaja en el sector privado. Igual, en el norte de Inglaterra es el motor de la economía industrial del Reino Unido. Entonces, hay un grupo de líderes que están implementando como programas y adecuaciones a este sistema en Newcastle para asegurar que podemos reactivar en una manera rápida, efectiva, la economía en Newcastle. Y por último, en Edimburgo, me parece muy interesante que han desarrollado muchas herramientas para que los ciudadanos y ciudadanas pueden tener acceso a información claro y como rápido de la situación no solo de salud y industria o las acciones del gobierno, pero también de por ejemplo, cuáles son las rutas que pueden tomar de transporte público, cuáles son las rutas más seguras para gente usando sus bicicletas. Entonces, creo que el punto aquí es la conexión entre la ciudadanía y el gobierno para lograr como diferentes soluciones de los retos que están enfrentando a nivel local, pero otra vez, puede servir para fomentar y desarrollar el diálogo nacional y global en nuestro caso. Claro, y eso es algo que también hemos visto en Estados Unidos, como que esos mecanismos de creación de redes y integrar a todos los sectores pues de la sociedad, ¿no? Sociedad civil, iniciativa privada, con el gobierno, para intentar pues coordinar un poco esa corresponsabilidad ante pues una gestión mucho más integral del riesgo, ¿no? ¿Cómo se ha manifestado eso en Francia, Emmanuel? ¿Tú has visto la implementación de esos mecanismos? ¿Cómo se está comportando el sector privado? ¿Va de la mano con el gobierno francés? ¿Hay grupos de la sociedad civil que también están integrados en la propuesta de soluciones? ¿O qué ha pasado ahí? Bueno, sí, obviamente. Bueno, primero quiero felicitar también las políticas que se tomaron en el Reino Unido, porque justamente Jenny, hablando de Newcastle, estuve escuchando hoy que una planta muy grande de Nissan que está en Sunderland, muy cerca de Newcastle, no solamente va a sobrevivir cuando decían que a lo mejor se podía ir de Inglaterra, pero además como va a crecer y van a emplear todavía más gente. Eso es decir, que ese tipo de iniciativas locales sirven mucho para fomentar como un nuevo impulso para esas empresas grandes. Yo he hablado un poco de lo que estamos haciendo en Francia a nivel de planes para redinamizar, ¿no? los sectores de actividades claves, pero creo que hoy en día hay dos niveles muy importantes, es decir, de qué manera podemos salvar la economía con sectores claves, pero sobre todo de qué manera vamos a salvar, y eso vamos a tocar un tema mucho más social, cómo vamos a salvar el 90% de la economía que está representada por las pymes, ¿no? Y ahí estamos hablando obviamente más de un tema de micromanagement, porque obviamente todas esas empresas van a recibir ayuda, pero hay unas que obviamente si les falta como
finanzas o lo que sea, si no tienen la posibilidad de conseguir créditos rápidamente, a lo mejor no van a poder seguir. Y eso es importante y creo que es un vínculo que podemos hacer, de hecho, con muchos países. Así que lo que está haciendo Francia otra vez, como permitiendo como bajar las cargas sociales y todo tipo de impuestos durante los próximos meses, va a ser seguramente clave. Seguir con el desempleo parcial va a ser algo que va a salvar quizás pequeñas empresas, y también como ver de qué manera vamos a volver a una economía normal, porque hoy en día pensamos que todo volvió a la normal en algunos países de Europa, pero todavía estoy pensando, por ejemplo, al mundo de la cultura en Francia, que todavía está muy afectado porque los cines están cerrados, los teatros están cerrados, todos los festivales de verano se han cancelado, y eso va a ser también todo un tema de ver cómo podemos impulsar todos esos sectores que primero generan muchos empleos y seguro generan mucho vínculo social. Y eso es lo que me parece más importante. Así que hoy en día es difícil como ver de qué manera va a seguir, pero seguramente en septiembre podremos tener mucho más información sobre las estrategias que seguir sobre esos temas. Muy bien, sí, justo la cultura, pues también un tema pues un poco olvidado en esta crisis, ¿no? Que está pues muy afectado, pero ¿cómo me gustaría un poco para ir cerrando hablando con Heidi, ¿tú qué les recomendarías a los gobiernos locales activar en materia de cooperación internacional y qué mecanismos pueden detonar para mitigar los efectos de la crisis? Porque es importante pues esta diplomacia, que es una diplomacia pues, relativamente nueva para algunos países como México, de ciudad a ciudad, o en Francia, por ejemplo, pues hablan de cooperación descentralizada también. ¿Qué les recomendarías o cuáles serían, pues sí, esos puntos claves que podrían activar para mejorar la situación? Sí, con mucho gusto. Yo creo que yo sugeriría, dos cosas. Primero que nada, escuchar todo lo que están haciendo los demás y ver cómo se puede implementar en su propio entorno, ¿no? O sea, tal vez no, o sea, ciudades más chicas no lo van a replanear su ciudad, pero en ciudades medianas, grandes sí pueden ser, en términos de transporte, por ejemplo, o las sugerencias de que han hecho en otras ciudades globales en términos económicos. O sea, es clara la literatura que el sector público tiene que iniciar y ayudar al sector privado en esos momentos de crisis. Y no es una crisis solamente en México, sino es global. Es una situación donde no tienes trabajadores trabajando, entonces necesita el sector público aportar a lo que se puede con el sector privado en diferentes mecanismos. Y aquí hemos hablado de varios. Quiero mencionar uno más y ya. Sería, si tiene financiamiento por bonos o financiamiento de préstamos en su gobierno local, eso es el momento para sacar préstamos. O sea, en términos de aportar esos fondos de desempleo, aportar fondos de pymes o aportar otros arreglos de, como habló Jenny, por ejemplo, task force o grupos de directivos y densidades. Eso es el momento para usar sus fondos y a pedir préstamos. Y si tienen préstamos, se pueden ir a los mercados internacionales y renegociar sus términos. O sea, tanto como los bancos locales que hacen a las empresas que pueden posponer o renegociar los plazos para el financiamiento, ese es el momento para hacerlo. Entonces, con eso, yo creo que seguramente hay diferentes aportaciones de mis colegas, pero eso sería mis sugerencias en el momento actual. Sí, justo, pues muy bien, son mecanismos que se desconocen mucho, de esos mecanismos de endeudamiento justo y de financiamiento que pueden activar pues, los gobiernos locales, pero también pueden trabajar desde una visión más social, ¿no? Y ahí me gustaría, Jenny, que nos comentaras un poco lo que mencionaste en un inicio sobre el trabajo con esas nuevas iniciativas de impulsar liderazgos
jóvenes, para proyectos sociales que también pues, son una medida al final de cuentas de mitigación que está impulsando el British Council con personas jóvenes en distintos sectores económicos, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo y cuáles han sido los resultados o cómo les ha ido, pues? Sí, no, gracias por ese espacio para promover un poco el trabajo increíble que están haciendo los mexicanos y mexicanas. Dos puntos aquí para mí que no quiero terminar esta sesión sin posicionar y plantear el tema de racismo y discriminación, que son temas estructurales de nuestros sistemas culturales, políticos, económicos. Y si no reconocemos estos retos y esas realidades, va a ser muy difícil crear una nueva realidad que es justo e inclusivo para todos y todas en nuestra sociedad. En Reino Unido, la incidencia de violencia contra mujeres y niñas ha subido 700%. Hombres y mujeres de la comunidad negra en Reino Unido son 4 veces más probables de morir de COVID-19 que personas blancas o la comunidad blanca. Entonces, estas son realidades y cosas estructurales que realmente tenemos que reconocer y trabajar para el futuro. Ese es el primer punto. Y conectado con esta es confiar, la importancia de confiar y como trabajar con mercados locales y ciudadanas que tienen ideas, que tienen energía y que realmente están haciendo el cambio aquí en México, por ejemplo. Tenemos un programa que se llama Ciudadanos Activos, que por los últimos 10 años ha trabajado en 68 países del mundo, discúlpame, con 300,000 personas. Este programa identifica líderes que están haciendo cambios en su comunidad y el British Council da como una comunidad global y una metodología muy fuerte. En México tenemos 5,000 personas que hoy en día están implementando programas de transformación social y la semana pasada lanzaron ellos un espacio digital que se llama Unidos por el Comercio Local, donde si tú tienes una empresa local o una iniciativa local, lo puedes ofrecer en este espacio. Y si eres una persona que quiere comprar a nivel local, también tú puedes meter a esta página de web y pedir todos los servicios que puedes pensar, de educación, de compra de comida, de artesanía, de comunidad local. Y este es algo que para mí es muy importante. ¿Cómo conectamos y con las diferentes comunidades y líderes que están haciendo cosas increíbles a nivel local, como los 5,000 personas en México, con una comunidad más grande a nivel nacional y una comunidad global? Y esta iniciativa es uno, y lo voy a poner en el chat, si quieren sumar y aprender del trabajo y también beneficiar del trabajo que están haciendo. Y la otra cosa que para mí es súper importante es un programa que se llama Conectando los Líderes del Futuro, Future Leaders Connect. Y este tiene un enfoque en política pública. Cómo las personas jóvenes en México que quieren cambiar el mundo a través de la política pública pueden tener un voz y un lugar en la mesa que realmente tiene un impacto. Este año, los líderes que los seleccionamos para ir a estar capacitados en la Universidad de Cambridge han metido como peticiones de cambiar la ley de trabajo en penitenciarias. Han formado o creado hospitales en la frontera para entender las necesidades de migrantes que están impactados o enfermos de COVID-19. Estas personas necesitan su ayuda y necesitan que todo nuestro trabajo suma y que formamos parte de esta comunidad de cambio. No, sí, pues un gran trabajo de apoyo a los líderes mexicanos y las líderes mexicanas jóvenes, además. Pues muchas felicidades, Jenny, por esta iniciativa. Y pues también en el sector
económico hay líderes y es como un poco la visión que tiene Business France de apoyar a esos nuevos liderazgos, esas pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo les ha ido, Emmanuel, con este tema pues de la crisis? ¿Y han detonado desde Business France otros tipos de acciones más fuertes, han reforzado o han cambiado tal vez pues el giro del impulso de algunos sectores? Estamos viendo como, por ejemplo, pues este nuevo replanteamiento hacia una economía tal vez más verde, entonces impulsar pues tal vez una economía pues mucho más sustentable, o tal vez todo este boom también de las nuevas tecnologías, que es algo que tiene a través de la French Tech Business France. ¿Qué ha pasado y cuáles son los retos y lo que viene? ¿Qué se viene para Business France y para pues también las empresas mexicanas para exportar a Francia? Bueno, primero perdón, que hay truenos fuertes. Si hablamos del mundo de después, obviamente como muchas cosas se pueden replantear a nivel social, como le explicó bien Jenny, pero creo que a nivel económico, rápidamente, cuando todos los países van a volver a una normalidad, como decías bien, todo va a volver a un círculo bastante parecido a lo que conocíamos antes, ¿no? Pero obviamente hay muchos sectores de actividad que van a cambiar, van a tener que repensar su forma de posicionarse en el mercado mundial. Me gustaría darles un ejemplo de una empresa una empresa colombiana que acompañé en Francia hace unos meses, que justamente trabaja en cómo agilizar el trabajo desde casa para las empresas grandes. O sea, parece que ellos vieron llegar la crisis, y es decir que obviamente en nuevas tecnologías va a haber muchas nuevas oportunidades para las empresas. Lo que vemos desde Business France es cierto que entre marzo y abril vimos una caída fuerte de los negocios. Ahora lo que estamos viendo es que todas las empresas también se dan cuenta que hubo un tiempo perdido, digamos, en el año, y para muchos también líderes, como decíamos antes, ha sido un momento perfecto para replantear las cosas y volver a pensar de qué manera podrían activar sus actividades, y sobre todo pensar en lo que queda del año, porque es un pensamiento también económico y business, con lo que queda del año, de qué manera como generar más negocios todavía. Así que todavía tenemos muchas empresas francesas que se contactan con nosotros. Hay unas que ya quieren llegar a México para volver a establecer, por lo menos en un principio, contactos, y a lo mejor establecer un negocio rápidamente en México. Por un tema sanitario les tenemos que decir que tienen que frenar un poco y pensar más en septiembre. Y de la misma manera, como muchas empresas que en realidad mexicanas tenían ya pensado estar en Europa en los próximos meses, como todas se han puesto en contacto con nosotros, a lo mejor hay unas que van a postergar sus acciones, pero todas siguen muy convencidas de seguir con la estrategia que tenían antes de la crisis. Y eso quiere decir que a nivel económico creo que es una postergación, digamos, de unos meses de la actividad, pero que no va a cambiar en términos de intercambios entre los países, y de eso nos podemos alegrar. Claro, muy bien. Muchas gracias, Manuel. De hecho, ya Jenny nos está poniendo en el chat, para las personas que nos están viendo, los enlaces para ver las convocatorias y los trabajos que se están haciendo desde el British. ¿Tienes, Jenny, ya para cerrar como unas conclusiones finales que quieras comentar? ¿Algún llamado, algún pendiente que no hayas mencionado, o algún comercial también? Podemos hacer un comercial para ustedes desde Corazón Capital. Adelante. No, muchas gracias. Creo que tomé mucha ventaja de promocionar todo el trabajo increíble que están haciendo los ciudadanos activos y los future leaders. Y muy agradecida por el espacio. Gracias, Aurélien. Y realmente, como mi último mensaje sería la importancia de generar y desarrollar relaciones de confianza, que hacemos el trabajo para conectarnos
dialogar, conversar y tener las conversaciones difíciles para que podamos seguir adelante. Muchas gracias, Jenny, y pues sigan al British Council, que está muy activo en México, y también sigan a Business France. Adelante, Manuel, si quieres dar un mensaje final de conclusiones, tal vez con las redes sociales o dónde podemos, si estamos interesados desde la iniciativa privada en México, dónde los podemos buscar o qué se viene. Bueno, primero es muy difícil concluir después de las palabras muy sabias de Jenny, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Bueno, para hacer un poco de promoción, obviamente, en un principio, como decir que estamos trabajando con Corazón Capital con mucho gusto en todos los temas de intercambios. Es importante atraer inversión en la Ciudad de México y entiendo como todos los retos que tienen ustedes, porque yo intento hacer lo mismo, digamos, para Francia. Y nada, agradezco mucho el espacio, obviamente, para todos los que nos siguen, para sobre todo empresarios que tienen ideas empresarios mexicanos que tienen ideas en extender sus negocios o por lo menos tener una idea de nuevos mercados. Para aquí estamos, Business France, lo vuelvo a decir, es una entidad pública. Brindamos un acompañamiento gratis a las empresas mexicanas que por lo menos quieren nada más que información sobre Francia, así que adelante, con mucho gusto estamos a la orden. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Heidi se tuvo que, bueno, más bien la sacaron por la tormenta, ya se quedó sin internet, entonces me está escribiendo que nos tuvo que dejar, se disculpa y les manda un saludo. También les recomiendo seguir a Heidi Smith desde la Ibero. Y pues muchas gracias, Emanuel, y a Business France por acompañarnos y siempre enriquecernos con sus buenas ideas y mejores prácticas. Gracias, Jenny, también por la confianza y la generosidad que caracteriza pues, al British y a todo el equipo que está contigo. Les mandamos también un fuerte saludo a los dos equipos de Business France y del British. Y pues para todas las personas que nos están viendo, no dejen de seguir a Corazón Capital en Facebook. Estaremos transmitiendo otros Facebook Live sobre el tema de la nueva normalidad. Y la próxima semana nos toca hablar desde las perspectivas de las juventudes, un tema que también hemos pues, comentado aquí, tanto Jenny como Emanuel y Heidi. Pues entonces les tocará a las y los jóvenes hablar desde su visión la próxima semana. Entonces, les mandamos un fuerte saludo a nombre de Corazón Capital. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo.